una cosa es lo que podría suceder por cómo ha venido comportándose el endeudamiento de esta administración, que es una de las que más se ha endeudado más que varios gobiernos anteriores juntos, ¿verdad? Y otra es qué se debería hacer. Hemos visto recientemente cómo algunas personas denunciaban esta semana que se les había quitado el subsidio al gas, que ya no eran beneficiarias, y así también se han observado respecto del año pasado ciertos recortes en el presupuesto del gasto social. Para nosotros el gasto social debe mantenerse como una prioridad. Un gobierno que desea erradicar la pobreza y no solamente esconderla, es un gobierno que prioriza la inversión social. Pero si continuamos, y ahí están las consecuencias de una deuda descontrolada y a la vez un gasto también bastante irresponsable o bastante fuerte o alto, y falta de transparencia, entonces la consecuencia es que empieza a recortarse el gasto social y eso definitivamente aumenta la pobreza. Las dificultades económicas que está enfrentando la población, especialmente por el alto costo de la vida y en particular el alto costo de los alimentos, no es un tema nuevo. Lo venimos señalando desde el 2021, cuando ya se veían las tendencias de inflación. Definitivamente nuestro país será un país próspero, será un país desarrollado cuando la mayoría de personas tengan un ingreso suficiente para tener una vida digna, para tener alimentación suficiente, una vivienda que les permita garantizar sus necesidades básicas y acceso a servicios esenciales como salud y educación. Me parece a mí que en medio, por ejemplo, la semana pasada, que el país enfrentó una emergencia por las tormentas, hemos presenciado en nuestro acudir a las diferentes comunidades que visitamos cómo la pobreza aflora de una manera aún más cruda con una situación como esta. Y lamentamos que el gran logro que celebró el oficialismo durante esa semana fue haber aparecido en una portada de revista. Desde nuestro punto de vista, los eventos internacionales, la publicidad en revistas internacionales u otro tipo de situaciones deben quedar en segundo lugar cuando el país está viviendo una emergencia, porque es donde las personas más vulnerables tienen mayor necesidad. Y también quiero decir que desde el inicio de nuestra gestión, acá en la Asamblea Legislativa, como grupo parlamentario de Vamos, hemos hecho muchas propuestas orientadas a la reducción de la pobreza y también a reducir la vulnerabilidad tanto económica, climática, a fortalecer la agricultura y otras situaciones para que nuestro país se fortalezca frente a este tipo de impactos que recibimos la semana pasada. Realmente lo que procede es un nuevo nombramiento, ¿verdad? En su caso, la lista, por ejemplo, de aspirantes que vendría a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de esta nueva elección de magistrados. Habría que analizar también si no hay que hacer esta elección de la lista anterior también. Pero lo más importante en todo caso es hacer una aplicación conforme a la Constitución y en segundo lugar garantizar que ese puesto, ¿verdad?, logre la mayor independencia posible, cosa que en nuestro sistema actual carece mucho el órgano judicial. Bueno, sí hemos revisado el informe y el informe es bien contundente decir que El Salvador no reúne los requisitos mínimos o no cumple los estándares mínimos para combatir efectivamente la trata de personas, pero que ha hecho algunos esfuerzos por avanzar, por eso sube de nivel una gradita, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también vemos cómo el informe deja entrever la idea de que en algunos casos podríamos estar frente a detenciones en el marco del régimen de excepción de niños, por ejemplo, que realmente no han tenido una responsabilidad criminal directa, sino que más bien han sido víctimas de criminales y que por eso se han visto involucrados en ciertos hechos, pero que en la práctica, según el informe, podría entenderse que son víctimas. Yo creo que la política
para la protección de la niñez y la adolescencia que tiene nuestro país es una política que tiene que ampliar su mirada y no solo enfocarse en la población de niños y niñas que podrían tener la mayoría de sus derechos garantizados. De hecho, consideramos que es muy probable que la mayoría de niños, niñas y adolescentes en nuestro país no estén en esa situación favorecida, sino que estén en una situación de vulneración de derechos, de desnutrición, de violencia, de abuso, incluso de situaciones tan graves como la misma trata de personas. Esto por un lado, creemos que tiene que ampliarse esa mirada y todos los servicios que se den en el marco del combate a la trata de personas tienen que tener un enfoque centrado en las víctimas para poder ir generando prevención de este mismo. Y finalmente creo que es importante también actualizar cómo entiende el Estado salvadoreño la trata de personas para que no esté limitado nada más a la descripción del delito como tal, sino que también incluya todo ese aspecto que para nuestro país es muy relevante de la migración en contexto irregular. Habla el informe que al día hay 25 niños o niñas que migran de forma irregular, pero que lo hacen en el contexto de hacerlo a través de un coyote o de alguien que ejerce la trata de personas. Entonces esto definitivamente en el marco de nuestra relación con Estados Unidos es un tema de interés común y por lo tanto valdría mucho la pena tomar a bien las recomendaciones que se nos realizan. Desde el inicio de nuestra gestión en el 2021 en esta Asamblea Legislativa hemos insistido en la importancia de que haya una justicia independiente. ¿Cómo debería ser el proceso? Esto se lo criticaron a las asambleas legislativas anteriores y esta Asamblea Legislativa ha hecho lo mismo o incluso peor. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los jueces de mayor rango en nuestro país, deben ser electos mediante una evaluación bien detallada de sus credenciales para que se pueda garantizar la capacidad, también de sus antecedentes como funcionarios públicos o como abogados, para garantizar que tienen un comportamiento honorable. Y además un elemento que acá no se evalúa, sino me parece que todo lo contrario, es la independencia. Ese es uno de los criterios más importantes. Para eso el proceso, y nosotros presentamos una propuesta también junto con FESPAD en el 2021, a inicios del 2022, en el que la ciudadanía también podía participar, por ejemplo, haciendo objeciones a ciertas candidaturas. La ciudadanía podía participar proponiendo tachas a determinados jueces o, en el caso de la Asamblea Legislativa, en su elección a magistrados. Entonces, el proceso debería contar primero con un perfil público de qué tipo de magistrado de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia necesita el país, y luego a partir de ese perfil, que es como la descripción del puesto, ¿verdad? Las diferentes fracciones legislativas deberíamos evaluar con base en esos criterios los candidatos y candidatas que vengan a la Asamblea Legislativa a postularse y así garantizar que es una elección independiente.